De pie porque vamos a leer la palabra de Dios. La meditación de hoy se llama Viviendo con una nueva identidad. Y vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Nos vamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Yo lo voy a leer con la versión NTV y usted léalo con la que posea. Cuando ya la tiene, me da un fuerte amén. Y leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Primera de Pedro 1:17. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bien, entonces nuestro título de hoy es Viviendo con una nueva identidad. ¿Cuántos saben que tienen una nueva identidad en Cristo? Amén. Todos sabemos eso. Y acabamos de leer que nosotros dice que somos extranjeros de acá. Somos peregrinos, somos personas que van pasando temporalmente, pero nuestro destino no es este mundo que conocemos. Es un mundo celestial donde vive nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando hablamos de identidad, nosotros podemos ver que en la actualidad hay muchos problemas de identidad. ¿Ya han escuchado ustedes la ideología de la identidad de género? Y cómo esto se ha depravado, se ha pervertido, que la gente no sabe lo que es. ¿Ha escuchado usted hablar de la crisis de la identidad? Que eso es un tema que ahora está muy de moda porque hay personas que se identifican con animales y quieren ser esos animales con los que se identifican. Otras personas que tienen disforia corporal que dicen, yo tengo cuerpo de mujer, pero no me identifico con una mujer, yo quiero ser un hombre. Esa es una crisis de identidad. Nuestra sociedad tiene serios problemas de identidad porque la gente anda buscando ser otra persona porque desconocen quiénes son. ¿Cuántos de ustedes han querido ser alguien más en algún momento de su vida? ¿Cuántos de ustedes han dicho cómo quisiera ser tal jugador de fútbol famoso? ¿Cómo quisiera ser yo este magnate? ¿Cómo quisiera ser yo esta cantante? ¿Alguna vez ha deseado ser alguien más en su vida? ¿Qué motivaciones lo llevaron a desear querer ser alguien más? Muchas personas están estresadas, muchas personas tienen muchas presiones y dicen, ¿cómo quisiera dejar esta vida que tengo y llevarla de alguien más? ¿Cómo quisiera ser este niño de 2 años que no tiene que preocuparse por pagar, que hacer esto y lo otro? Siempre en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos esto de ser querer a alguien más, pero al ser alguien más, entonces nosotros estamos dejando de lado nuestra identidad. ¿Por qué? Porque pues ya no sería quien soy yo. Ya no tuviera el conjunto de características que me hacen ser yo. Por eso es que cuando alguien le diga, ¿quién quisiera ser? No, pues la verdad que yo estoy bien como estoy. Eso debería ser la respuesta. En vez de estar diciendo, ay, yo quisiera ser quisiera ser el otro. Porque miren, la verdad es que caras vemos, corazones no sabemos. A veces la gente se deja llevar por lo que ve, lo exterior y dice, yo quisiera ser aquel porque se ve bien. Pero nosotros no sabemos sus luchas y sus batallas y a cada quien Dios le asigna que entonces estemos contentos, como lo dice su palabra, con lo que tenemos.
Entonces me encanta de lo que acabamos de leer, que dice el Señor que Él nos ha liberado de nuestra vida vacía que nos heredaron nuestros padres. Eso fue lo que leímos. Y que nos liberó, dice, no con plata, no con oro, sino que nos compró con la sangre del Cordero sin mancha. Y cuando nosotros escuchamos esto, vemos que tenemos una nueva oportunidad. ¿Cómo así? Si una persona quiere ser alguien más, porque no está conforme con lo que es, puede ser una nueva persona, puede tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Cuando una persona quiere hacer un reset, como se hacen en las computadoras, que le da reiniciar y le instala otra cosa ya más actualizada, el ser humano lo puede hacer y solo Cristo da esa oportunidad de poner un hasta aquí a lo que usted fue y ser una nueva criatura. Por eso es que a Nicodemo le sorprendió tanto que le decían, te es necesario volver a nacer. Y él decía, ¿cómo es esto posible? Es posible, espiritualmente hablando, pero él decía, yo no puedo volver al vientre de mi madre, es cierto. Usted y yo no podemos volver al vientre de nuestra madre, pero sí puede haber un renacer espiritual, un renacer interno. Entonces, cuando renacemos es que nosotros tenemos una nueva identidad, y en esta meditación vamos a estar hablando de qué es la identidad, por qué es tan valiosa la identidad y cuáles son algunos problemas que nosotros enfrentamos ahora que tenemos esta nueva identidad en Cristo. Comencemos entonces a pensar ¿cuáles son los motivos de las personas que ahora buscan ser alguien más? ¿Se ha fijado que estas personas que se denominan influencers o que trabajan mucho de las redes sociales se hacen una infinidad de operaciones para parecerse a alguien más? Ellos quieren ser como la cantante popular del momento. Ellos quieren ser como la agrupación asiática más popular y buscan hacerse operaciones estéticas para parecerse físicamente a ellos. Adoptan la vestimenta, adoptan el cómo hablan, adoptan su peinado porque quieren ser lo que ven, porque no saben quiénes son. Están buscando tener algo de donde aferrarse, una identidad. Entonces venimos nosotros y pensamos, ¿cuál es el valor de la identidad? Cuando nosotros decimos que nuestra identidad es algo muy valioso, es porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. ¿Y cuántos han escuchado ustedes la expresión que dice puro son popo loco? Cuando usted no tiene identidad, usted anda perdido. Usted y yo andamos como son popos locos. Porque no tenemos una dirección, cuando no tenemos identidad. Entonces la palabra nos dice que Dios nos ha rescatado de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos una nueva identidad, tenemos un propósito y tenemos un camino. Dice en el versículo 23 del mismo capítulo donde estamos, pero en el 23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces aquí nos confirma que hemos nacido a una nueva vida. Pero ¿qué es la identidad? Si ya sabemos que es valiosa porque nos da camino, nos da sentido, nos da dirección, ¿qué es la identidad? La identidad es la cualidad de ser idéntico a algo. Cuando nosotros decimos identidad en Cristo es porque nosotros hemos decidido asumir su identidad para ser como Él, para ser como Jesús. El segundo significado de identidad es el significado jurídico que todos conocemos. ¿Cuántos tienen DUI? Levanten la mano. Todos mayores de 18 tienen su identificación.
¿Cuántos tienen pasaporte? Y en el caso de los vehículos, también ellos tienen identidad. ¿Cuál es la identidad del vehículo? La tarjeta de circulación indica todo. Entonces, esos son los significados de identidad. Ahora que ya sabemos qué es identidad y por qué es valiosa, vamos a ver cuál era nuestra identidad sin Cristo. Porque no se equivoque, antes de que nosotros tuviéramos la identidad de Cristo, también teníamos otra identidad, que es la identidad que el mundo nos asigna específicamente y se basa por quiénes son nuestros padres. Dicen, este es el hermano Edwin, hijo de Miguel Esteban, hijo de, dicen el nombre de su madre, y tiene usted su partida de nacimiento y todo. Esa es la identidad que teníamos antes. ¿Qué nacionalidad tengo? Dicen, este es salvadoreño, salvadoreña de nacimiento. ¿Algún canadiense aquí? No, ¿verdad? Todos salvadoreños. También la identidad, ¿qué profesión o trabajo realizo? También ahí aparece en su documento único de identidad a qué se dedica. Están los eternos estudiantes, los eternos trabajadores, ¿verdad? Dependiendo de lo que le hayan puesto ahí. Y eso era lo que éramos antes. Y usted me va a decir, hermana, pero yo todavía soy eso. Sí. Usted no deja de ser hijo de papá, mamá, no deja de realizar el trabajo que realiza, pero sí tiene una nueva vida. Y esto puede ser conflicto porque la gente dice, no, ¿qué nueva vida voy a tener si yo toda la vida he vivido en Aguachapán? ¿Qué nueva vida voy a tener si yo toda la vida he sido lo mismo? Entonces, si toda la vida ha sido lo mismo, es que hay un problema, no tiene la identidad de Cristo. Porque desde el momento que aceptamos a Cristo, algo tuvo que haber cambiado en usted. Si usted vive exactamente igual que el día que aceptó a Cristo, estamos en problemas. Porque aunque sea, el congregarse lo debemos tener, aunque sea en eso ya cambió. Pero cuando cambiamos y tenemos la identidad de Cristo, cosas pasan en nosotros. La Biblia declara que sin Cristo éramos hijos de desobediencia. Eso era lo que éramos. Éramos hijos de ira y hacíamos la voluntad de la carne. Esa era nuestra identidad. Esa era nuestra antigua vida. Entonces, a veces queremos andar con nuestra identidad antigua y la nueva guardarla en la gaveta. ¿Cuántos de ustedes sacan un DUI para renovarlo? Y imagínese que usted se quedara con el anterior, se queda con el DUI antiguo y se queda con el DUI nuevo. Los dos documentos únicos de identidad. ¿Y qué le pareciera a usted si prefiere andar con el documento único antiguo? ¿Cómo es eso? Imagínese dos identidades y preferir andar con la anterior. ¿Qué problemas le acarrearía eso? En el banco yo creo que lo vieran y le dijeran, no caballero, no señorita, aquí esto es rechazado, esto está vencido, tráigame el nuevo. Pero, ¿por qué nosotros teniendo una nueva identidad en Cristo quisiéramos andar con la anterior? ¿Por qué se da eso? Si ya dijimos que nuestra identidad es valiosa porque nos da un sentido, un camino, un propósito. Si ya vimos que en nuestra identidad de Cristo nosotros queremos ser igual a Él, ¿por qué andaríamos con la identidad antigua antes de ser cristianos? Bueno, es que a veces nosotros encontramos problemas con la nueva identidad. Y los problemas que encontramos son diversos. Pero yo quiero abordar los problemas que encontramos por herencia de nuestros antepasados, porque hay muchos problemas. Pero si usted se fija en lo que acabamos de leer, dice que Dios nos ha liberado de las vidas vacías que heredamos. ¿Y cuál es el problema de heredar algo? Que está allí y usted no lo quiere soltar. Porque es herencia, y no estamos hablando solo de cosas
materiales. Porque está la herencia, le pudieron haber dejado una casa, igual no la quiere soltar, ¿verdad? Pero vamos a hablar de herencias que van siendo traspasadas y nos generan un gran problema para dejar nuestra nueva identidad de lado y querer andar la antigua en la mano. Dicen la nueva identidad en Cristo en la gaveta y yo voy a andar con la antigua. ¿Por qué se da ese problema? Bueno, se da porque nosotros tenemos muchas excusas para seguir siendo lo que fuimos. Tenemos muchas excusas para decir, mire, este es el anterior y quien me quiera así, bueno, y quien no, allá él, hermana, porque yo así soy. A mí así me criaron, viera que así dicen, viera que así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá. Y esa es una excusa. Si la palabra dice de que Dios nos ha liberado de nuestra vida vacía, heredada por nuestros padres, ¿por qué tenemos que ocupar esa excusa para andar con la identidad antigua? Y mucha gente dice, es que yo así soy, así me enseñaron, hombre. Si yo soy enojado, mire a mi papá, así es él también. Mire a mi abuelo, así era él también, hermana. Yo llevo esto en la sangre, dice la gente. Esto está en mí. Mire, ¿y usted no va a estudiar? No, hombre, si en la familia nadie ha estudiado, hermana. ¿Yo para qué voy a estudiar? Mi papá fue panadero, mi mamá tuvo otro oficio. Ese oficio voy a hacer yo. Hay cosas que se van transfiriendo. Nos las transmiten. Entonces, con la nueva identidad nos encontramos con estos inconvenientes y tenemos viejas mañas. Saben que son mañas, ¿verdad? Y si son viejas, peor. Viejas mañas, malas costumbres, aprendidas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, cosas a las que nos aferramos y sabemos que dañan nuestra relación con Dios. Pero ahí estamos. Este es de mi familia, esta es herencia. El que yo sea así es herencia. No queremos librarnos de esas cosas. Entonces yo le pregunto, ¿qué hay en su árbol genealógico? ¿Qué hay en su árbol genealógico? ¿Alguna vez se ha puesto a hacer el arbolito? A los niños en kinder se los dejan para ver quién fue su mamá, quién es su mamá, su papá, su abuelo, su bisabuelo. Fíjense cómo son las cosas. ¿Hasta dónde conocen ustedes el grado de parentesco? En los árboles genealógicos. Si a lo mucho llega uno hasta el tatarabuelo, ¿verdad? Y a veces uno ni los conoce. ¿Y sabía usted que para nacer, para que usted y yo naciéramos, en nuestro árbol genealógico necesitamos, por supuesto, de 2 padres? A su vez, de 4 abuelos, de 8 bisabuelos, de 16 tatarabuelos, de 32 tatarabuelos, de 64 pentabuelos, de 128 exabuelos, 256 heptaabuelos. Y les voy a leer 3 más para que lo agreguen a su vocabulario. 512 octabuelos, 1024 eneabuelos y 2048 decabuelos. Y así sigue la línea genealógica de nuestros antepasados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4,094 ancestros. 4,094 antepasados para que usted y yo estemos aquí sentados. Todo esto dice en aproximadamente 300 años antes de que naciéramos usted y yo. ¿A qué vamos con esto? Que nosotros somos la combinación de toda esta gente, de más de 4,000 personas. Somos la combinación de características de personalidad, de genética, de desgracias, de problemas mentales, de enfermedades físicas. Oiga, porque es que eso se hereda también. ¿Cuántos han escuchado cuando van a la consulta y usted es diabético? No. ¿Y tiene parientes que sean diabéticos? Sí. ¿Quiénes? ¿Por qué preguntan eso? Porque la genética influye.
¿Usted padece del corazón? No. ¿Y sus padres? No. ¿Sus abuelos? Sí. Ya va en su récord. Porque influye. La gente que estuvo antes de nosotros influye en nuestras vidas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Muchos de nosotros hemos tenido figuras de autoridad en nuestras vidas que han tomado decisiones que han tenido un impacto generacional en nosotros. Y eso afecta a nuestra nueva identidad. Muchos de nosotros hemos caído en patrones generacionales que nos han llevado a vivir vidas que reflejan esos patrones de nuestros antepasados. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el dicho que dice, hijo de tigre, pintito será? ¿Sí? Otro dicho que dice, es que no cae lejos la manzana del árbol. De tal palo, porque es lógico pensar que nuestros hijos, al igual que nosotros que somos hijos, vamos a tener esos rasgos de nuestros padres. ¿Qué piensa usted de un hijo de una pareja morena que sale chelito? ¿Qué piensa? Ah, sí, es el bien pensado. Dice, ¿es que el abuelo era así? A ver, quiero ver fotos, dice el señor. Enséñame, quiero ver. Ah, sí era chelito. Y si no hay fotos es problema. Le dice, mira, ¿y por qué tiene ojos verdes, vos? No, yo no sé, yo no tengo ojos verdes, vos tampoco. ¿De dónde lo sacó? Ay, le dice mi abuelita de parte de mamá. A ver, ella es cierto, tiene ojos verdes. Entonces nosotros tenemos herencia. Y eso lo reflejamos en rasgos físicos, pero más aún lo reflejamos en rasgos a veces inconscientes. Fíjense que mi esposo dicen que él tiene una particularidad que solo lo tenía, no sé si su abuela o su bisabuela. Y él parece que no tuvo mucho contacto con ella. No sé, ellos sabrán mejor los papás. Pero ¿cómo este niño sabe lo que practicaba su abuela? ¿Cómo? Ay, dicen, mire, este niño se ríe así por un ladito como lo hacía mi tatarabuelo Alfonso, dice. El tatarabuelo. ¿Cómo este niño sabe que el tatarabuelo le hacía así? Mire, cómo frunce el ceño cuando se enoja, vos. Ah, sí, eso es de la bisabuela Macaria, dice. ¿Me entiende? Todo va relacionado. Y las familias se regocijan en estos rasgos. Porque piensan, ¿cómo es que tiene esos rasgos de aquel pariente tan lejano? Porque es parte de nuestra herencia. Pero esas son cosas lindas, hermanos. Los camanances, ay, heredó los camanances del abuelito. Mira, heredó los colochos de su abuela. Mira, tiene los ojitos de no sé quién. Esas son cosas lindas. Pero ¿qué tal de las cosas malas, hermano? ¿Qué tal de los temperamentos? ¿Qué tal de las ansiedades? ¿Qué tal de los problemas mentales que podemos heredar? ¿Qué tal de las depresiones que podemos enfrentar? Mucho de ello tiene origen en quiénes fueron nuestros padres, cómo nos criaron, cómo nos educaron. Y la gran tragedia que es para muchos de nosotros es que estamos enseñando a las generaciones venideras a vivir con las mismas actitudes que nos enseñaron a nosotros. Decisiones y comportamientos inútiles e insalubres porque aún no estamos listos para hacer el uso de nuestra nueva identidad. Ahí queremos andar la vieja, porque no estamos listos. Y los efectos del pecado que se transmiten naturalmente de una generación a otra a la siguiente, pues son inevitables. El hecho que usted haya aprendido algo malo no significa que usted lo tiene que transmitir. Váyase al capítulo 4, versículo del 3 al 6. Capítulo 4, versículo del 3 a 6. Siempre en Primera de Pedro. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Para los que se aferran a la identidad antigua. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer
a los que no tienen a Dios. Suficiente han tenido, dice el Señor. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Me llama poderosamente la atención que la palabra dice, miren, ya de la vieja identidad ya tuvieron suficiente, ya basta. Córtenle a eso. Y esto aplica, hermanos, los malos hábitos y de que ya fue suficiente de ellos, aplica tanto para las personas que al igual que yo aceptamos a Cristo ya grandes y para los que también fueron guiados desde la infancia. Porque es que una persona sea guiada a Cristo desde la infancia no significa que tiene malas mañas. De hecho, aprenden a ser más mañosos que los grandes. ¿Saben por qué? Porque desde pequeños tienen que aparentar una vida santa que no tienen algunos, no todos. Como son hijos de padres cristianos, tienen que aprender a ser más mañosos para que no se den cuenta de lo que andan haciendo. En ocasiones. Entonces, de los malos hábitos ya fue suficiente, dice Dios. Cuando éramos ignorantes estaba bien. Éramos ignorantes. Pero, pues ya no. Hasta el cambio de amigos puede ser necesario. Círculos familiares. Miren, hay parientes que son nocivos. Tienen parientes nocivos. Tienen parientes que cuando usted les habla le quitan la paz. Son parientes nocivos. Hay veces hay que cortar con eso. Lo critican por ser cristiano evangélico. Lo critican por todo y por nada. Y usted en vez de sentir paz y felicidad con ellos, ganas de huir le dan. Bueno, si tiene que cortar con esas amistades, si tiene que solo orar por esos parientes, hágalo. Pero debemos de dejar los malos hábitos. Entonces, Dios nos rescató de la vida vacía que nos heredaron nuestros padres, nuestros antepasados. Debemos romper los moldes que se dieron de generación tras generación. Debemos romperlos. Ustedes han escuchado la historia del pescado frito. En una familia se acostumbraba a poner el pescado y la cola siempre quedaba de fuera. Y era tradición. Pasó la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta. Ellos ponían el pescado y la cola quedaba de fuera. Uno de los niños preguntó por qué hacen el pescado frito con la cola de fuera. Y le dijo su mamá, es que así lo hacía mi abuela. Le fue a preguntar a su abuela, le dijo, es que así lo hacía mi bisabuela. Y así se fueron pasando la pelota hasta que un día dieron con un pariente y le decían, mira, ¿y por qué hacen el pescado frito con la cola de fuera? ¿Cuál es el secreto? No, le dice, no hay ningún secreto, lo que pasa es que no había una sartén más grande en la casa. Y como no había una más grande, pues la cola siempre quedaba de fuera. De igual manera nosotros tenemos cosas que las hacemos y no sabemos ni por qué las hacemos. Ah, es que así me enseñaron. Pues sí, pero ¿y por qué eso es así? Pues no sé. No, hombre, da para la ofrenda. No, es que a mí no me han enseñado a dar. ¿Y por qué? Pues no sé. No me nace tampoco porque no me enseñaron así. Mira, saludá, hombre, viene gente nueva, saludá. No, es que no puedo. ¿Y por qué vos? Así era mi papá. Y hasta así se abandonan y dicen, ni modo. Mira, ¿y vos no vas a estudiar? No, sí, yo no soy bueno. No se me quedan las cosas. ¿Y por qué vos? A saber, fíjate, toda la familia ha sido así. Y hasta ponen la cara de extrañeza, ni modo vos. Entonces, si en mi casa se practicó cierta cosa que ve en contra de la voluntad de Dios, como somos una cadena, ya vimos que nuestro árbol genealógico tiene miles y miles de eslabones. Cuando llega el eslabón cristiano, que es usted y yo, nosotros rompemos esa cadena. Si en mi casa se hablaba con palabras soeces, ¿yo qué voy a andar hablando con palabras soeces? Yo detesto eso.
A mí no me gusta. Ahí en la oficina había una señora que eran las 7 de la mañana, era la secretaria. A las 7 de la mañana andaba diciendo palabras soeces. Y yo le decía, mire fulana, muy temprano, le decía, yo no hemos ni comido, en ayunas anda diciendo eso. Porque yo detesto las palabras soeces. Pero en mi casa abundaba la palabra soez. Y no vamos a desmeritar lo que hicieron nuestros padres, porque quiera si o no, ellos intentaron hacer lo mejor que pudieron. Igual, si no lo criaron sus papás, lo criaron sus abuelos, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero sin la guía de Dios, hermanos, estamos en la calle. ¿Alguna que otra cosa buena nos enseñaron? Claro que sí. Yo me acuerdo que mi mamá era muy temperamental y todo, pero era una mujer que nos enseñó muchas cosas de bien y también muchas cosas de mal, porque en la casa no se leía la Biblia. En la casa nadie se congregaba. En la casa eran palabras altisonantes todo el tiempo, era violencia física todo el tiempo, era violencia verbal todo el tiempo. Pero entre todo eso nos enseñó cosas buenas, a salir adelante, a luchar por lo que queremos. Tanto así que ella se murió, y cuando se murió todo lo que ella me decía me retumbaba en la cabeza. Estudiar, 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 luchar, 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 ¿me entiende? Y así que fui la única que se graduó de la universidad. Por lo de mi mamá. Yo rompí ese eslabón. Fui ese eslabón que dijo, hasta aquí llegamos los que no sacamos carrera. Yo fui la que rompí y dije, hasta aquí llegamos los de mi familia que dicen malas palabras. Hasta aquí llegamos los que no somos cristianos. Porque en la casa y en la familia nadie era cristiano. Pero es una decisión que usted tiene que tomar de ser diferente, de ser ese eslabón que corte ya todo. Hay una imagen que a mí me parece muy representativa para esto y es una fila de fósforos. Usted prende un fósforo, todos los fósforos en línea, pero hay uno que se queda ya apagadito y no sigue con la llama y decide ser diferente. Así somos usted y yo. Tal vez somos polvorita y hemos venido encendidos por lo que nos sembraron de pequeños, pero no significa que vamos a hacer por siempre lo mismo. Entonces, la figura de autoridad que nosotros tuvimos como cimiento en nuestros primeros años de vida influyen mucho en cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos con los demás. Son las semillas y son las raíces de nuestra vida, de nuestra identidad antigua. Y esto interfiere, lo que han sembrado en nosotros interfiere con nuestra nueva identidad. Pero ya aprendimos que podemos romper moldes. De familia grande siempre hay uno que puede ser diferente. Mire, somos 40 hermanos, pero de los 40 yo me he levantado a orar. Me he puesto en la brecha para que mi familia también llegue a Cristo. Esos son los eslabones cristianos que queremos. No queremos seguir replicando lo de nuestros padres, porque es que miren, nuestros padres también fueron dañados por sus padres. Y ellos a su vez fueron dañados también y venimos cargando con todo el daño de miles de generaciones y vamos a seguir así. Y vamos a seguir aferrándonos a eso. Miren, hay ejemplos en la Biblia de personas que decidieron ser diferentes, no importando sus antepasados. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, que acabamos de leer, capítulo 15, el rey Asa de Judá, que fue hijo del rey Abías, hijo de Roboam, decidió ser diferente a sus pasados, sus antepasados, y fue celoso y fiel hasta la muerte. ¿Celoso y fiel a quién? A Dios. Pero sus padres y sus abuelos no fueron así. Solo David, que comenzó con ese linaje, sí, él sí fue muy fiel, pero después de él todos hicieron lo que mejor les parecía hasta que nació rey Asa. ¿No les hubiera parecido más lógico que Asa hubiera seguido el ejemplo de su papá y de su abuelo? Sí, ¿verdad? Pero no lo tomó. Usted y yo tampoco tenemos que tomar esos ejemplos. Si mi papá era promiscuo, yo voy a ser promiscua. Si mi mamá era temperamental, no se controlaba, yo voy a ser igual. Si no estudiaron y hay una gran cadena de pobreza en mi casa, yo voy a seguir igual.
que solo porque fulano no trabajó, pues yo tampoco. Yo tengo que hacer las cosas diferentes porque tengo una nueva identidad. Entonces, e incluso este rey Asa destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre por hacer imágenes de la diosa de Acera. Entonces, él sí decidió ser diferente. Pero mire, lo que usted ha dicho, hermana, es cierto. Mi papá, mi mamá fue así, incluso mis hermanos, si usted ve, padecen lo mismo que yo. Tenemos grandes problemas, hermana. ¿Y cómo hago, pues? Yo ya tengo la nueva identidad, pero mi familia es un desastre. Yo quisiera ser diferente con mi familia, pero no hay cómo hacer. Comience por tomar la decisión de ser diferente. Yo le comento a mi esposo que en mi casa un te amo de parte de padres a hijos no había. Y Adriana y Andrés ya están aburridos de oír te amos de mí. Si no habían besos, si no había expresión de amor físico en casa, abrazos, usted tiene la responsabilidad de ser el eslabón de cambio. Es que a mí nunca me dijeron que me amaban, así que yo tampoco. Sea diferente. Es que mi mamá sí me enseñó a educar a los hipotes, puro palo, porque a puro palo entienden. No necesariamente. No necesariamente. Y digo no necesariamente porque hay unos hipotes que no, mentira, no todos merecen, pues. Pero el punto es que usted debe tratar de ser diferente. ¿Sabe usted que en Proverbios 16:32 dice que es mejor el que se gobierna a sí mismo que el que gobierna una ciudad? Porque cuando usted quiere vivir con su nueva identidad y se encuentra con estos problemas, debe de ser valiente y decir, yo me voy a gobernar a mí mismo para ser diferente. Y eso requiere mucho más fuerza y mucha más valentía que ir y gobernar personas, que ir y gobernar ciudades. ¿Sabe por qué? Porque está lidiando con uno igual de fuerte que usted. Igual de testarudo que usted, está luchando con usted mismo. ¿Y quién es más testarudo que usted, hermano? Nadie. Miren, si es que nadie nos gana. Póngase a pelear con alguna hermana, no le va a ganar y viceversa. Ahora pelee con usted mismo, tampoco se va a ganar. Va a ser difícil lidiar con usted porque tiene todos estos preceptos, conceptos y mis conceptos. Tiene que volver a aprender. Tiene que reaprender eso que le enseñaron mal. Mire, Adriana está aprendiendo a hacer los números y los hace para el otro lado. ¿Qué tiene que hacer Adriana? Reaprender ese número pando y hacerlo bien. Para que ese error no se fosilice y se vuelva ya para siempre. Que pando es, pando va a quedar. No, tiene que poner un paro. Nosotros aprendemos con el modelo vicario, que es el modelo de la imitación. Los niños aprenden lo que ven, no lo que les dicen. A mí me impresiona el poder del ejemplo. Que estamos en la casa y de repente la Adriana de la nada, grande y fuerte es nuestro Dios. Yo no le digo a la Adriana, ven y canta conmigo, pero ella canta ¿por qué? Porque ve y oye que cantan. Ahí en la reunión llegan los dos hipotillos ahí a la par de su mamá y cuando ven que todos los hermanos bajan su cabeza, cierran sus ojos para orar, ellos ven y a hacer lo mismo. Imitación. ¿Qué les estamos enseñando a nuestras descendencias en la casa? ¿A golpear a mamá? ¿A golpear a papá? ¿A ofenderle? ¿Qué les estamos enseñando? Hermanos, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Vayámonos por ahí. ¿Qué nos enseñaron a nosotros nuestros padres? Pleito y más pleito, contienda, aflicciones, no hay que comer, la gran aflicción, hoy no hay dinero. Esas son las situaciones a las que nos enfrentamos de pequeños. Y las estamos transmitiendo y nos dice el Señor, miren, ya fue suficiente de eso. Miren, ya suficiente de gracia, hombre. Ya la generación de sus papás ya pagó el precio por la desgracia de vida que llevaban. Sus abuelos ya pagaron el precio y ustedes lo quieren pagar también por andar con su antigua identidad. Ya basta, dice el Señor. En lo que acabamos de leer dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas. Ya estuvo.
Ya basta, póngase un alto, póngase un freno. No, es que yo soy soberbio, porque mi papá sí fue. Y hasta caminan con ese talante distinto, cuando la palabra dice que al altivo Dios lo ve de lejos y no quieren hacer caso. Es que yo así soy preponderante, porque yo soy más fuerte que los demás. Así me enseñaron en casa. Y no quieren soltar eso, se aferran a eso. ¿Qué es lo que nos va a llevar a evitar este tipo de cosas? Miren, entreguémonos completos a Dios. Cuando usted se entrega por completo a Dios, no va a querer dar partes de usted, no va a tener partes para darle algo más, porque ya un todo va a ser de Dios. Ya déjese de cosas, hombre. Es que a mí me humillaron mucho en la casa, por eso a mí nadie me humilla. Por eso es que yo si veo a alguien, le digo un su par de cosas. ¿Y qué? Eso no es poner un alto, hermanos. Hermana, pero si usted está diciendo que tenemos que poner un alto, y a mí en la casa me humillaban, pues ahora yo voy a humillar. No, hermanos. La palabra de Dios no dice eso. Si a usted le hicieron cosas que no le agradaron, no las haga usted. ¿Cómo es que dice la regla de oro en Lucas? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Oiga, ¿y usted quiere que su hijo vaya y reproduzca lo que usted hace en la casa, en la escuela? ¡Qué vergüenza! Si nos portamos mal, ¡qué vergüenza! Mira, niño, ¿y vos por qué le estás pegando a la niña? Mi papá le pega a mi mamá. Niña, ¿y vos por qué le gritas al niño? Mi mamá le grita a mi papá. Niña, ¿y esa palabra de dónde la sacaste? Mis abuelos así dicen. ¿Qué es lo que queremos enseñarle a nuestra descendencia? Y eso es a los que todavía tienen niños que formar. Yo tengo esa ventaja que todavía están en formación. Y los que ya formaron hijos, hermano. A veces unos hijos todos torcidos, ¿verdad? O sea, usted y yo, pues. Torcidos, mal educados. Entonces, la psicología humana dice, sé tú mismo y vas a ser exitoso, ya vas a ver, todos te van a aceptar, sé tú mismo. Pero la palabra de Dios dice, sé como Cristo. Qué gran diferencia, qué gran diferencia. Porque si nosotros nos dedicáramos a ser nosotros mismos, qué grandes destrozos hiciéramos. Si usted le da rienda suelta a lo que es, qué grandes destrozos hiciera Jocelyn. Qué grandes destrozos hiciera hermana Lorena. Si ella le diera rienda suelta a lo que le han enseñado, a lo que vio, a lo que oyó. Porque esa es otra cosa. ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué es lo que nos metemos por los ojos? ¿Qué es lo que hemos oído? En esos tiempitos que usted se dio un respiro de la iglesia y se fue a ver lo que no debía y hacer lo que no debía, ¿qué hizo? Fue a que le leyeran las cartas. Anduvo tomando. Consultó brujos. Se puso a leer el horóscopo a ver qué decía el futuro. ¿Qué hizo? ¿Se contaminó con eso? Pidamos perdón. Pidamos perdón porque esas son cosas que a Dios le parecen abominables. No nos comportemos como víctimas. Dejemos las viejas mañas. Es que yo soy víctima, hermana, de abuso físico. Y yo no puedo salir de eso. Yo tengo que también irle a dar a otro para que vea lo que se siente. ¿Qué es eso? Eso no es lo que enseña Dios. Hay muchos abusos tremendos, hermanos. Casos terribles de niños que han sido abusados de diferentes maneras y que son el producto. Y ahí anda, por eso es que tenemos la clase de sociedad que tenemos. Todo adulto que usted ve es resultado de la semilla que pusieron en él de niño. Todos, usted, yo, fulano, mengano, no hay uno que se escape. Son reglas de vida que si usted hace algo es porque se lo inculcaron de niño. Mira, y este niño, vos, ¿por qué es tan miedoso? Y este niño, ¿por qué es tan inseguro? Algo pasó en los antepasados que lo fue transmitiendo poco a poco y hoy los hipotes no quieren hablar, pasan en ansiedad, pasan deprimidos. Genéticamente hay cosas que se pasan como las enfermedades. Y entonces, ¿cómo rompe con eso? Con su nueva identidad. Dios lo rescata, Dios le da nueva vida, pero tiene que tomar la decisión de ser del eslabón de cambio. Si no, hermanito amado, querido, precioso, hijito de Dios, usted, si no cambia,
va a ser el ejemplo para muchas más generaciones, para que todo siga exactamente igual y la desgracia siga en la sangre de su gente. Eso es lo que pasa si no cambiamos. Siempre hay consecuencias. Las pasiones juveniles, nada bueno nos dejaron. ¿A quién le dejó algo bueno las pasiones juveniles? Es que miren las juveniles, va. No ofendiendo a los jóvenes presentes, pero los juveniles, miren, no se conocen. Uno a esa edad no se conoce. Uno no sabe quién es. Uno anda probando qué cosa mejor le parece. Ya pasados los años, ahí va entrando en razón. Pero hay gente que ya, no voy a decir vieja, vaya, ya sazón y sazona. Todavía quieren andar reviviendo las pasiones juveniles. Fíjense que hay una muchacha señora, le voy a decir, que ella hizo la profesión de fe del penitente o del pecador, ¿cómo se llama? La del pecador. La que dice, repita después de mí, yo acepto al Señor Jesús. Y fíjense que esas oraciones así, sin arrepentimiento, no sirven. Esa muchacha señora la hizo. ¿Y qué creen que hace? ¿Creen que ha cambiado algo de su vida? No. No hay concierto que pase que esta persona no vaya. ¿Para qué? Para revivir sus pasiones juveniles. Ay, es que me acuerdo cuando era joven. Quieren pasar reviviendo y dice el Señor, ya basta. Lo primero que Dios hace con nosotros es cambiar nuestra identidad. Si hemos aceptado a Cristo y nada ha cambiado en nosotros, no le hemos aceptado, porque Él transforma, da nombre nuevo, da mentalidad nueva y da un nuevo corazón. Si usted se compara con su papá, con su mamá, con su abuelo, con alguno de su raza, con alguno de su familia, y usted se ve que está muy parecido a su familiar, pero está bien diferente a lo que es Cristo, tenemos que solucionar eso. Tenemos que solucionarlo. Quiero ver, hagamos un listado. Temperamento, igual. Forma de vestirme, igual. Forma de comer, igual. Si todo sigue igual, tenemos que hacer los cambios respectivos. Sea usted el que lleve la luz a su casa, sea el eslabón que rompe ya con esas costumbres, con los malos hábitos de no congregarse, de no orar. Si usted ya es cristiano, ore en su casa para que sus hijos vean que ora. Porque cuando sean grandes van a decir, ¿qué hacía mi mamá en aflicción? ¿Qué hacía mi mamá? Orar. Vamos a orar. ¿Vos qué hacía tu mamá? Fíjense que hay gente que les pasa algo malo y dice, ¿qué haría fulano en esta situación? Dicen. Dicen, fulano fuera allá a prestar. Pues vamos a prestar. ¿Y qué haría sutano? Yo creo que iría donde don Fonchito para ver si le puede dar algo. Vaya, vamos pues donde don Fonchito. Pero si usted les enseña a orar, van a decir, ¿qué hacía tu papá? Mi papá en momentos difíciles oraba y ayunaba. Oremos y ayunemos, pues. ¿Qué diferencia? Enseñar lo bueno. Entonces, si el cristiano sufre, es porque quiere. ¿Cómo así? Sufre porque está buscando cosas fuera de Dios. Fuera de Dios, fuera de su presencia. Quiere ocupar su antigua identidad y va muriendo lentamente, porque dice la palabra que la única fuente de vida para nosotros es Cristo. Dice, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la vida para ustedes y sin mí nada pueden hacer. Si usted ya tiene una nueva identidad y quiere andar con la antigua, va a morir lentamente, porque dice la palabra que Él es agua, Él es pan, Él es el camino, Él es la verdad. Y si se compara con pan y con agua, es porque deje de comer y me avisa qué le pasa. Deje de tomar agua. Y así se va a morir más rápido. Dicen de que si usted deja de comer no es tanto el problema, puede pasar bastantes días sin comer, pero no beba agua, todos los órganos dejan de funcionar. Por eso es que Jesús dice, miren, yo soy agua de vida y el que bebe de mí no va a volver a tener sed. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces despreciamos el agua de vida por aferrarnos a las cosas que nos enseñaron los abuelos y las abuelas. Y ya para terminar, dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos ese desafío para andar con la nueva identidad, de permanecer cada día en Cristo para que seamos nuevas criaturas.
¿Y qué es eso? Que por la obra del Espíritu Santo nosotros tengamos un nuevo carácter, nuevos hábitos, un temperamento transformado, un lenguaje convertido a la visión y a la misión de Cristo, direccionados a la eternidad, viendo a las cosas que no van a perecer, a las cosas que son eternas. Y luego tenemos el gran compromiso con la nueva identidad de ser instrumentos de reconciliación para con otros. ¿Cuál es el problema del hombre con Dios en estos momentos? Que están separados por el pecado.